francamente el descubrimiento de la cisura mayor, necesitamos una proyección lateral. ¿De acuerdo? Que aquí la tenemos. ¿Okay? Traten de identificar dónde va la cisura mayor. Recordar que la cisura normalmente corre en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, hacia la parte anterior de nuestra radiografía, o la parte que corresponde con la situación anterior del paciente, vamos a tener esa opacidad. ¿De acuerdo? El espacio external lo vamos a ver con un aumento de la densidad y el desplazamiento de la cisura mayor. ¿De acuerdo? Por detrás de esta cisura vamos a ver una radiolucidez pulmonar normal. ¿Okay? Elevación del diafragma, no lo podemos identificar perfectamente. ¿Okay? Y vemos una radiolucidez que queda por debajo del diafragma. Y no es que tengamos aire libre a nivel de la cavidad abdominal, esto no es datos de un neumoperitoneo. Lo que sucede es que estamos viendo la elevación del diafragma y el campo pulmonar derecho. Al estar normal, vamos a ver la radiolucidez proyectada por debajo de ese diafragma. Las atelectasis de los lóbulos inferiores, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, van a tener un comportamiento muy similar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a identificar en nuestra radiografía, en nuestra atelectoris? Proyección posterior, una densidad triangular que se extiende desde el líder hacia la base del diafragma afectado, y los datos indirectos. ¿De acuerdo? La elevación del diafragma ipsilateral dependiendo del lóbulo afectado, ¿de acuerdo? El desplazamiento de estructuras mediastinales y también de las cisuras. ¿Okay? Entonces, en esta radiografía tenemos la afectación del lóbulo inferior del lado derecho versus del lado izquierdo. Busquen la opacidad triangular, ¿de acuerdo? Se describe que tiene una localización, ¿de acuerdo? Que va desde el hilo hacia la base del pulmón. ¿De acuerdo? Esta opacidad que nos hace un signo, ¿de acuerdo? También aquí como si fuera a asemejar a un margen redondeado, ¿de acuerdo? Corresponde con el lóbulo atelectásico. Y en el lado izquierdo, pues también vemos esa opacidad triangular, ¿de acuerdo? Entonces, de igual forma, aquí va a ser difícil ver el desplazamiento de las cisuras, principalmente lo vamos a ver en vistas laterales, ¿de acuerdo? Para poder identificar adecuadamente el desplazamiento de la cisura mayor en ambos casos. ¿Okay? Aquí vamos a tener en la proyección lateral una opacidad, ¿de acuerdo? Que va a estar sobrepuesta a los cuerpos vertebrales y vamos a tener esa opacidad de morfología triangular con el desplazamiento de la cisura mayor, ¿de acuerdo? En ambos casos. ¿Okay? Acá no se lo señalé, esta misma opacidad, ¿de acuerdo? Y el desplazamiento de las cisuras, ¿okay? La cisura mayor. Entonces, si nosotros tenemos estos datos en una radiografía, pues debemos sospechar de una atelectasia del lóbulo inferior. ¿De acuerdo? Hasta ahí con lo de atelectasias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Vamos a ver ejemplos más adelante, yo creo que terminando el capítulo de tórax, vamos a ver ejemplos para ir entrenando nuestro ojo, ¿de acuerdo? Pero es importante que tengan en mente cómo es que se comportan las atelectasias, cómo es que se desplazan las cisuras, para que ustedes al momento de estar frente a una radiografía puedan identificar esos hallazgos directos e indirectos y puedan llegar a un diagnóstico con certeza. Okay. Ahora vamos a ver las cosas que nos generan un aumento de la densidad, ¿de acuerdo? Y no necesariamente por un colapso pulmonar. Okay. Vamos a ver a qué se refiere el broncograma aéreo. Vamos a repasar otra vez lo del signo de la silueta, vamos a ver el signo de la columna, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver con los ejemplos del colapso del lóbulo inferiores, ¿de acuerdo? Y el signo cervicotorácico, ¿de acuerdo? Son herramientas que nosotros vamos a poder utilizar al momento de estar evaluando radiografías y que nos van a permitir hacer diagnósticos diferenciales. El signo de broncograma aéreo se refiere a que nosotros vamos a poder ver, observar la radiolucidez de aire que está dentro de los bronquios, ¿de acuerdo? Y
Y esto va a ser posible por el hecho de que existe un aumento en la densidad del tejido circundante, en este caso del espacio alveolar, ¿de acuerdo? Regularmente no vemos los bronquios en una radiografía de tórax a menos de que tengamos el signo del broncograma aéreo, ¿ok? ¿Y cómo es que lo vamos nosotros a identificar? En esta radiografía, ¿de acuerdo? Es un paciente con una proyección antero-posterior, es un paciente que tiene una intubación endotraqueal, ¿de acuerdo? Es un paciente que está brutalmente en cuidados intensivos, tiene sus cables de monitorización y tiene algunas ondas pleurales, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente, si nosotros identificamos en la región iliar y parailiar en el lado izquierdo, vemos que existe un aumento en la densidad del parénquima pulmonar. No vemos una radiolucidez normal como en el caso del ápice pulmonar derecho. En el lado izquierdo vemos que está aumentada esa densidad. Y si prestamos un poco de atención, podemos ver esas ramificaciones radiolúcidas, ¿de acuerdo? Que corresponden con el signo de broncograma aéreo. ¿Okay? Ese broncograma aéreo es un signo de enfermedad del espacio aéreo. El alveolo está ocupado por algo, genera un aumento en su densidad y nos permite un contraste con el aire que está en el bronquio, y es como lo podemos nosotros observar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que veamos un broncograma, sospechar de una enfermedad del espacio aéreo, un proceso neumónico en primera instancia. ¿Okay? Este es un acercamiento a la región, que alcanzan a ver perfectamente la ramificación de los bronquios. ¿Okay? Entonces, ese es un signo de broncograma aéreo, dato inequívoco de una enfermedad del espacio aéreo. ¿Okay? Estos son regularmente cuando se utiliza material que ya sean sondas nasogástricas, orogástricas, tubos endotraqueales, sondas pleurales, regularmente todas traen un marcador metálico, ¿de acuerdo? Y es para que sean visibles al momento que nosotros tomamos radiografías y valorar la adecuada posición, ¿de acuerdo? De este tipo de material. Entonces aquí lo que estamos viendo son dos sondas pleurales, ¿de acuerdo? Una que va más hacia la periferia que la otra, ambas con sus marcadores metálicos, ¿de acuerdo? Y un margen que también se ve radio opaco, pero que no tiene marcador metálico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes estén valorando la adecuada colocación de algunos de estos dispositivos, saber que todos ellos van a tener una radiopacidad lineal, corresponde con un marcador, ¿de acuerdo? Pero que no siempre van a delimitar la totalidad del dispositivo, ¿de acuerdo? Estos marcadores, en el caso de estas ondas pleurales, delimitarían el margen inferior, ¿de acuerdo? Y el margen superior iría por acá. Bueno, como ya sabemos, existen varias densidades radiológicas que nosotros podemos identificar en la radiografía. Si alguna de estas densidades, ¿de acuerdo? Si diferentes estructuras tienen la misma densidad, ya sea de aire, de grasa, de líquido o de metal, ¿de acuerdo? Y entran en contacto una con la otra, van a generar algo que se llama signo de silueta. ¿Ok? Entonces, si nosotros conocemos que en una radiografía el corazón se considera que tiene una densidad líquido y tenemos un proceso bronquial en donde el espacio alveolar se ocupa por material inflamatorio, pus, ¿de acuerdo? O detritos celulares, también genera una densidad radiológica similar al líquido. Y si estas dos entran en contacto, dependiendo de su posición, ¿de acuerdo? Vamos a generar un signo de silueta. Y lo que lo vamos a representar en la radiografía es que no vamos a poder definir los bordes ni de una estructura ni de la otra, ¿de acuerdo? Vamos a ver una opacidad continua. Si nosotros conocemos que segmentos del pulmón entran en contacto con alguna de las cavidades que forman los márgenes cardíacos, pues fácilmente podemos identificar, ¿de acuerdo?, qué estructuras es la que está siendo afectada, en este caso por un proceso neumónico en el pulmón de la respiración, ¿de acuerdo? Entonces, esto es de mucha utilidad
de mucha utilidad para cuando nosotros queremos ubicar en dónde está la afectación. ¿Ok? Entonces, acuérdense que la generación de la imagen por rayos X va a depender de los contrastes naturales de los diferentes tejidos. Entonces, si estos tejidos tienen la misma densidad, ¿de acuerdo? Vamos a tener un manchón en donde no nos va a permitir definir los márgenes de tal o cual no sé por qué escucho eso. No vamos a poder definir los márgenes de las estructuras que estamos nosotros evaluando. ¿De acuerdo? Entonces, si sabemos que el lóbulo medio está en estrecha relación con el margen cardíaco derecho, si nosotros tenemos una opacidad, de acuerdo con broncograma que genera un signo de silueta en donde no nos permite definir con la punta de un lápiz el margen cardíaco, ¿de acuerdo? Entonces estamos frente a un proceso mnemónico. ¿Okay? Tenemos un aumento de la densidad con broncograma aéreo, ¿de acuerdo? Con signo de silueta. Entonces, este es un paciente que muy probablemente tiene un proceso mnemónico. Acuérdense, y esto hay que dejarlo bien en claro, que muchas veces vamos a tener coexistencia de padecimientos. Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y por qué un proceso neumónico y por qué no una atelectasia? Bueno, pues puramente es difícil que vayamos a tener una atelectasia sin zonas de consolidación, o que vayamos a tener una zona de consolidación sin algo de pérdida de volumen, ¿de acuerdo? Entonces ahí entra el contexto también clínico, ¿de acuerdo? Para poder discernir cuál es el diagnóstico. ¿Okay? Tenemos un poquito de pérdida de volumen porque vean cómo está el hemidrocal, ¿de acuerdo? Tiene una elevación, pero tenemos broncograma y un signo de silueta. ¿Okay? Entonces, muy probablemente esto sea un proceso normal. En este otro paciente, de igual forma, igual que en la diapositiva anterior, pues no podemos observar bien el margen cardíaco izquierdo, ¿de acuerdo? Y tiene una opacidad generalizada por márgenes irregulares que afecta la totalidad, ¿de acuerdo?, de la base pulmonar, en este caso. ¿Okay? Signo de silueta, muy importante. El signo de la columna se refiere a ese aumento de la opacidad que va a estar en relación con los cuerpos vertebrales en una proyección lateral, ¿de acuerdo? Y aquí el ejemplo clásico es el colapso o la atelectasia de lóbulos inferiores, ¿de acuerdo? Como lo veíamos en el apartado anterior, ¿no? Tenemos el desplazamiento de la cesura y tenemos este espacio que regularmente lo tenemos que ver radiolúcido, ¿de acuerdo? Y lo vemos con un aumento en su densidad, una opacificación. Y esto es debido a una atelectasia del lóbulo inferior. En ocasiones puede haber consolidaciones que le podemos ubicar en el lóbulo inferior de los pulmones, ¿de acuerdo? Puede estar ocupado por líquido, derrames pleurales, o por tumores, ¿de acuerdo? Pero el ejemplo clásico es el de la atelectasia del lóbulo. El signo cérvico-torácico es una variante del signo de silueta, ¿de acuerdo? Y aquí volvemos a echar mano de estructuras anatómicas y de sus límites, ¿ok? El mediastino lo vamos a ver un poquito más adelante, que lo podemos dividir en un mediastino anterior, medio y posterior, y que va a tener diferentes estructuras, ¿de acuerdo? Y las representaciones patológicas podemos utilizar este signo para poder nosotros discernir si lo que estamos viendo es opacidad, esa masa, ¿de acuerdo?, corresponde a algo que está en el mediastino anterior o en el mediastino posterior. El mediastino posterior, por su disposición anatómica, llega más allá del margen de las clavículas. Entonces, si nosotros vemos un signo de una opacidad, de una masa que sobrepasa el margen clavicular, podemos decir con bastante certeza que se trata de algo que está en el mediastino posterior. ¿De acuerdo? ¿Qué relevancia tiene esto? Bueno, no es lo mismo tumores, existen diagnósticos diferenciales para los tumores del mediastino anterior, como pueden ser timomas, pueden ser linfomas, ¿de acuerdo? Pueden ser teratomas, como diagnósticos diferenciales para lesiones del mediastino posterior, tumores de origen neurogénico principalmente, ¿de acuerdo? O metastásicos. Entonces es bien importante en una radiografía. A lo mejor no nos vamos a quedar con la pura radiografía y empezar a hacer diagnósticos diferenciales, vamos a sugerir que sea una tomografía.
pero nos podemos dar una idea bastante clara de qué es lo que se trata, ¿de acuerdo? Y en base a eso, sugerir el estudio de imagen que más información nos van a aportar, ¿de acuerdo? Si yo tengo esta radiografía, pues puedo interpretar que es algo que está en el mediastino posterior y no tendría caso sugerirle un ultrasonido de tórax, por ejemplo. Bueno, a diferencia, si ya sé que esto está en la estructura mediastinal y en su compartimiento posterior, pues hago una referencia o hago una recomendación que se haga una tomografía contrastada de tórax, que esa sí ya me va a sacar de todas dudas si es lo que mejor o más información me va a aportar, costo-beneficio. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? Está sencillo, ¿no? Lo de broncograma aéreo es nada más ver radiolucidez en un pulmón que tiene un aumento de su densidad. ¿Okay? Y eso quiere decir que hay algo en el espacio aéreo, en vez de tener aire, tiene algo que genera un aumento de su densidad. El signo de silueta, ¿de acuerdo? Dos estructuras de la misma densidad que entran en contacto se pierden sus márgenes, ¿de acuerdo? Y nos va a ayudar para discernir la localización de lo que estamos viendo. ¿Okay? El cérvico torácico, algo similar a la silueta, pero saber que si sobrepasa el límite de las clavículas, estamos en el mediastino posterior, ¿de acuerdo? Y si en una proyección lateral vemos que hay una opacidad que se sobrepone sobre los cuerpos vertebrales, sabemos que es anormal. Y ya sabemos más o menos los diferenciales: derrame pleural, una atelectasia lóbulo inferior o una masa. ¿Okay? En algunas ocasiones nos podemos topar con pulmones blancos unilaterales. ¿Okay? De forma histórica así se conoce esto, es una opacidad completa de un hemitórax. ¿Okay? Y nosotros, con las puras características en una radiografía, podemos saber los 4 diferenciales principales que nos van a generar esto. ¿Okay? Si tenemos desplazamientos de estructuras, principalmente mediastinales, hacia el lado contralateral, eso quiere decir que lo que está generando ese pulmón blanco es algo que hace un desplazamiento, tiene un efecto de masa, ¿de acuerdo? Y nuestro diagnóstico va a ser un derrame pleural masivo. ¿Okay? Si vemos que no existe un desplazamiento, que las estructuras del mediastino más o menos están respetadas y se localizan en su lugar y tenemos a lo mejor datos de broncograma aéreo, nuestro diferencial va a ser una neumonía de todo el pulmón. Si nosotros tenemos datos de que exista una disminución del volumen pulmonar, pueden ser dos: una atelectasia completa, algo obstructivo que muy probablemente esté en el bronquio principal, ¿de acuerdo?, del pulmón afectado y que nos genere un colapso total, o una resección quirúrgica. ¿Cómo vamos a discernir estos dos? En la resección quirúrgica vamos a ver datos de que un cirujano entró a la cavidad torácica. Muy probablemente vayamos a ver afectación de la morfología de las costillas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo existe, en este caso, una hiperinsuflación compensatoria más marcada del pulmón contralateral, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejemplos. Pongan atención en las estructuras del mediastino. Miren dónde queda la carina. Esto debe quedar sobrepuesto sobre los márgenes de las vértebras, ¿de acuerdo? Sobre las espinas. Miren dónde está. Genera un desplazamiento total y nos altera la morfología de la silueta cardiomediastínica. En el contexto de un pulmón blanco, esto está generando un desplazamiento contralateral de las estructuras. Lo más probable es que eso sea un derrame pleural masivo. Con la pura radiografía, ¿de acuerdo? A lo mejor ya si empezamos con exploración física, vamos a poder corroborar nuestro pensamiento diagnóstico diferencial inicial. ¿Ok? Estructuras del mediastino, más o menos en su lugar. La carina queda sobrepuesta sobre las espinas de los cuerpos vertebrales. Tenemos la opacificación completa, ¿de acuerdo? Un aumento de la densidad, pero tenemos otro dato importante, ¿de acuerdo? Tenemos datos de broncograma aéreo, ¿ok? Tenemos
podemos observar perfectamente el bronquio principal y la primera ramificación para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Del pulmón izquierdo. Entonces esto es un proceso neumónico. ¿Por qué en el proceso neumónico no tenemos desplazamiento de estructuras mediastinales? Porque lo que está ocupado, ¿de acuerdo? El espacio aéreo únicamente hay un intercambio. En lugar de tener aire, tenemos proceso inflamatorio, líquido, ¿de acuerdo? Pero no hay una pérdida de volumen como tal. Entonces eso nos genera un aumento de la densidad, pero no nos desplaza estructuras. No nos jala estructuras, no desplaza estructuras, ¿de acuerdo? Y podemos tener el dato principal de un proceso o de una enfermedad del espacio aéreo, que es el broncograma. ¿Okay? Neumonectomías. Vean cómo la hiperinsuflación compensatoria, ¿hasta dónde está? Sobrepasa la línea media, ¿de acuerdo? Esta radiolucidez que ustedes ven acá corresponde a pulmón sano que está hiperinsuflado de forma compensatoria. Es la mejor radiografía, pero en este paciente tiene unos faltantes de los arcos costales, ¿de acuerdo? Y esto es por una pérdida de tejido de forma quirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces la hiperinsuflación es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y valorar las estructuras óseas. ¿Okay? Y bueno, si tú te acuerdas, haz de cuenta que el arco costal tienes una representación del arco costal posterior y del arco costal anterior, ¿de acuerdo? Fíjate cómo hay como un espacio aquí, nada más posa la clavícula, ¿ok? En este cacho de aquí no hay hueso y aquí tienes un arco costal faltante, ¿ok? Entonces, en estos pacientes regularmente es entre la cuarta y quinta costilla donde está el faltante quirúrgico, ¿ok? Entonces, mientras que tú estés con un pulmón blanco, veas datos de hiperinsuflación, ¿de acuerdo? Y datos de retracción, quiere decir que aquí no hay nada. Entonces todas las estructuras del mediastino van y se acomodan acá. Incluso el mediastino, si tú pones atención, ¿dónde está el corazón? ¿Quién sabe? ¿De acuerdo? Está haciendo una silueta con esa opacidad. Muy probablemente el corazón esté ocupado acá, ¿de acuerdo? Está ocupando este espacio. Pero entonces ya tienes datos de hiperinsuflación, un pulmón blanco unilateral, ¿de acuerdo? Y faltante costillas, pues estás ante una neumonía. ¿Ok? A diferencia de una telectasia, donde vas a tener de igual forma un pulmón blanco unilateral, datos de retracción, no vas a tener una hiperinsuflación tan importante porque esto es un proceso a lo mejor más agudo, ¿de acuerdo? En una neumonectomía el paciente tiene más tiempo de operado y a lo mejor ya su pulmón contralateral está más acostumbrado a esa hiperinsuflación, se van acomodando las estructuras mediastinales, y en una telectasia pues tienes principalmente el desplazamiento de estructuras mediastinales, ¿de acuerdo? Como puede ser la tráquea, la columna aérea, ¿de acuerdo? Hacia el lado afectado, eso es importante porque acá tienes una pérdida de volumen, ¿ok? Entonces eso jala las estructuras hacia el lado afectado, a diferencia de un derrame pleural que las desplaza pero hacia el lado contralateral, porque eso es algo que genera un efecto de masa, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Con un blanco unilateral, eso es de cajón, viene en el examen, ¿ok? ¿Mande? ¿Cuándo es el examen? No sé, eso. Ya que terminemos abdomen. Otros signos que vamos a... ¿Mande? ¿Mande? ¿No? Ok. Cuando tienes pérdida de volumen, ¿de acuerdo? Acuérdate que todo esto tiene tejido de sostén. Y la cavidad torácica tiene, hasta cierto punto, la cavidad pleural tiene un vacío, ¿de acuerdo? Con el factor surfactante lo que genera es que esto no se colapse, ¿okay? Entonces siempre va a tener como que esa presión negativa interna para poder estar siempre expandido, ¿okay? Si no, nuestro pulmón pues fácilmente se podría colapsar. Entonces si tú generas algo, ¿de
acuerdo? En donde esto es tejido de sostén, donde ese pulmón se colapsa, pues todo ese tejido, ¿de acuerdo?, se tiende a jalar hacia el lado afectado. Entonces, imagínate que es un globo ponchado, ¿de acuerdo?, que no tienes nada alrededor de él y como hay un vacío, ¿de acuerdo?, jala estructuras, a diferencia de un neumotórax, en donde ese vacío en el espacio pleural queda violado, ¿de acuerdo?, y entra aire. Entonces ahí sí tienes aire alrededor del pulmón colapsado que no genera un desplazamiento, ¿de acuerdo? Este desplazamiento, ¿de acuerdo?, está dado principalmente porque el espacio pleural está íntegro, ¿de acuerdo?, está respetado. Si ese espacio pleural se perdiera, ahí tuviéramos un colapso, pero sin desplazamiento de estructuras. Otros dos signos, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el signo del menisco. El signo del menisco se refiere a que vamos a tener una opacidad que nos va a estar ocupando el seno postdiafragmático, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una disposición redondeada, ¿de acuerdo?, principalmente dada por la capilaridad del líquido, ¿de acuerdo? Pues este líquido tiene una distribución en el espacio pleural que genera esta morfología, ¿de acuerdo?, redondeada, ocupando el seno postdiafragmático, y esto corresponde con derrames pleurales, ¿de acuerdo? Es un signo de menisco. Pueden ser tan discretos como este borramiento que tenemos acá, ¿de acuerdo?, donde no vemos el ángulo tan agudo como regularmente lo tenemos que identificar, o pueden ser tan extensos, ¿de acuerdo?, que pueden ir ocupando diferentes niveles en el hemitórax hasta llegar a ocuparlo completamente como en los segmentos anteriores del pulmón blanco bilateral, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un contraste entre el pulmón y el líquido, pues vamos a tener el dato del signo del menisco. Si no tenemos aire todavía en el pulmón y lo colapsa totalmente este líquido, pues vamos a tener un pulmón blanco bilateral, ¿de acuerdo? Como el que vimos. Siempre que estemos evaluando una radiografía del tórax, tenemos que voltear a ver el hemidiafragma y el espacio subdiafragmático, ¿de acuerdo? Es parte de la evaluación. Nuestros ojos debemos de acostumbrarlos a que parte del tórax o nuestra radiografía del tórax no termina únicamente en la evaluación hasta donde está el margen de la cúpula diafragmática. Tenemos que identificar también estructuras que puedan ser representadas en la parte subdiafragmática, ¿de acuerdo? Y uno de los casos, y muy importantes, ¿de acuerdo?, que tenemos que hacer diagnóstico, no se nos deben de pasar, es del neumoperitoneo. El neumoperitoneo, evidentemente, como ustedes ya conocen, es una presencia de aire dentro de la cavidad peritoneal, ¿de acuerdo? Y la representación en una radiografía de tórax en paciente en bipedestación, que esté de pie, va a ser el aire libre subdiafragmático y va a ser como un signo de alas de gaviota, ¿de acuerdo? Esto se refiere a una radiolucidez, ¿de acuerdo?, que va a estar delimitado el margen inferior del músculo diafragmático. Puede ser uni o bilateral, ¿de acuerdo?, dependiendo de la cantidad de aire que tengamos en la cavidad peritoneal, ¿ok? Regularmente esto lo vemos en perforación de víscera hueca, ¿ok? La perforación de víscera hueca es una condición grave, ¿de acuerdo?, que los pacientes pueden llegar chocados, sépticos. Entonces, con una radiografía de abdomen nos podemos percatar si un paciente viene perforado, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que no se nos pase este diagnóstico al estar evaluando una radiografía. Evidentemente, el paciente pues, va a tener fiebre, dolor abdominal, irritación peritoneal y demás, ¿de acuerdo? Pero si nos toca evaluar una radiografía, voltear a ver siempre, ¿ok?, el espacio subdiafragmático. La radiolucidez está dada, ¿de acuerdo?, acuérdense, por el aire, la densidad de aire que se está acumulando. ¿Y por qué se acumula ahí? Pues porque el aire busca las zonas más superiores, ¿de acuerdo? Es como las burbujas en un vaso de agua donde se van hacia arriba, hacia la parte superior. Entonces van y se acumulan en el espacio subdiafragmático, ¿de acuerdo? Por eso es importante que esta radiografía, cuando nosotros tengamos la sospecha clínica de un neumoperitoneo y necesitamos descartarlo mediante una radiografía, la tomemos en bipedestación. Si a este paciente lo apostamos, ¿de acuerdo?, si lo tenemos en decúbito supino, evidentemente que el signo de las alas de gaviota no va a aparecer.
Pueden aparecer otros datos de neumoperitoneo en la radiografía, ¿de acuerdo? Pero este signo específico no va a aparecer, ¿ok? Ahorita estar de pie. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿Nada? Cuenta que si te llega, imagínate que estás en urgencias, el paciente, un abuelito, tiene 80 años y te dice la familiar que no ha ido al baño, que no ha defecado en una semana, trae mucho dolor abdominal, trae fiebre y trae datos de irritación peritoneal. Tú le tomas tu radiografía y trae las alas de gaviota, que es lo primero que debes de sospechar, una perforación intestinal. Entonces, ¿cuál es tu gol de estándar para diagnosticar la perforación intestinal por imagen? Una tomografía, le haces un TAC, ¿de acuerdo? ¿Por qué le haces un TAC? Porque eso te va a permitir definir en qué nivel está la perforación, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo tener una úlcera gástrica perforada que tener una úlcera duodenal perforada, que tener a lo mejor un vólvulo con datos de perforación en el colon. ¿Por qué? Porque el cirujano ya va a ir más enfocado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento que debe hacer? Entonces, esa es la relevancia de hacer un diagnóstico inicial para ver qué estudio, ¿de acuerdo? Es el que vas a continuar tu evaluación y el que más información te va a dar. Si tú le pides un eco a ese paciente, ¿crees que te puede ayudar en algo? Aparte que el eco no es muy amigable con las cosas que tienen aire. Entonces, si tú buscas, ¿de acuerdo?, un sitio de perforación intestinal por eco, pues está en chino, ¿de acuerdo? Tiene una baja sensibilidad y especificidad para poder observar. Puedes buscar algún dato indirecto, podrías encontrar un poquito de líquido libre, algo de alguna colección o algún absceso, pero no tienes el diagnóstico certero de que está perforado ese paciente, ¿de acuerdo? La diferencia es la tomografía. Y una resonancia pues no tiene ninguna cabida en esta evaluación por imagen de este paciente supuesto. Vamos a comenzar con este último apartado, patología torácica. Recuerda que vamos a ver más ejemplos y vamos a tratar de integrar, ¿de acuerdo?, los conocimientos que hemos adquirido hasta ahorita, ¿de acuerdo?, de los signos radiológicos, ¿de acuerdo?, que hemos visto y cómo nos van a ayudar para el diagnóstico diferencial. Muy bien. Para poder estudiar la patología torácica la podemos dividir en patología que afecta propiamente el pulmón, y esto lo subdividimos en aquellas que son de la vía aérea o propiamente del espacio aéreo o del intersticio, ¿de acuerdo? Tienen diferentes representaciones en el estudio de imagen, tanto en la radiografía como en la tomografía, ¿de acuerdo? Vamos a tener lesiones que tienen un aumento de la densidad, nódulos y masas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de nosotros frente a un nódulo o una masa pulmonar, ¿de acuerdo? Vamos a poder también discernir diagnósticos diferenciales y grados de sospecha para cáncer del pulmón, ¿de acuerdo? Vamos a ver alguna representación de lesiones que tienen un comportamiento radiolúcido, y parte de la patología torácica que vamos a revisar, también vamos a ver alteraciones tanto del espacio pleural como extrapleurales y intratorácicas, ¿de acuerdo? Parte del tórax está comprendido por estructuras óseas, músculo, ¿de acuerdo?, previo a la llegada al espacio pleural. Entonces también podemos tener representaciones de patología en una radiografía, ¿de acuerdo?, de este tipo de tejidos, ¿de acuerdo? Y últimamente vamos a ver lo del mediastino con los diferenciales que ahorita ya comenzamos a comentar, ¿okay? Entonces, si nosotros podemos dividir más o menos el sistema respiratorio, pues nos podemos dar idea de las afectaciones que pueden llegar a tener y de la representación en la imagen, ¿okay? Vamos a tener una vía de conducción que prácticamente vamos a tener correspondiente con la tráquea,
los bronquios principales, ¿de acuerdo? Hasta una zona de transición en donde los bronquios ya comienzan a tener algún contacto con alguno de los alvéolos, ¿de acuerdo? Para posteriormente llegar a la última zona, la más distal, más periférica, que es la zona respiratoria. En esta zona respiratoria únicamente vamos a tener sacos alveolares, alvéolos propiamente, y el tejido de sostén que va a estar alrededor de ellos, que se conoce como intersticio. Entonces, vamos a ver cómo se comportan en diferentes patologías, si únicamente están afectando la zona de conducción o si afecta la zona de intercambio gaseoso, como son zonas respiratorias, o si únicamente está afectando el intersticio. ¿De acuerdo? Tenemos patologías que únicamente afectan el intersticio. Entonces, en un inicio, en unas clases iniciales, les había comentado algo de neumonías intersticiales. ¿De acuerdo? Estas neumonías intersticiales tienen ciertos patrones por imagen, ¿de acuerdo? Que nosotros vamos a poder reconocer y el tratamiento va a ser totalmente distinto. No es lo mismo una neumonía intersticial versus una neumonía bacteriana. Son entidades completamente distintas, ¿de acuerdo? En donde los tratamientos son completamente distintos, ¿de acuerdo? Entonces es importante discernir entre estos tipos de neumonías. En la tomografía de alta resolución, si se recuerdan, ¿de acuerdo? Son estas imágenes que se postprocesan para tener una mayor resolución a nivel del parénquima pulmonar. Nosotros podemos identificar la unidad anatómico-funcional del pulmón. Esta unidad se llama lobulillo pulmonar secundario, ¿de acuerdo? Y está comprendido por diferentes estructuras que vamos a revisar, ¿de acuerdo? Este lobulillo regularmente mide entre 1 y 2 centímetros y es visible en la tomografía. Lo podemos representar en la tomografía, lo podemos ubicar, sobre todo cuando es patológico, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un engrosamiento de los septos interlobulares, perfectamente podemos delimitar en dónde queda algún lobulillo. ¿Okay? Y en base a eso nosotros podemos estudiar qué parte del lobulillo es el que está siendo afectado por tal o cual patología. ¿Okay? Vamos a tener, el lobulillo va a estar comprendido por un bronquio terminal, ¿de acuerdo? Estructuras vasculares que van a ir al centro y la periferia, arterias y venas, ¿de acuerdo? Vamos a tener sacos alveolares en el interior y tejido de sostén. Hacia la periferia, en los septos interlobulares, vamos a tener linfáticos, ¿ok? Entonces, existen ciertas patologías que únicamente nos van a afectar tal o cual cosa. Si tenemos una neumonía intersticial, pues nos van a afectar el intersticio del lobulillo pulmonar secundario. Si tenemos una patología bronquial, pues nos van a afectar el bronquiolo terminal, ¿de acuerdo? Si tenemos patología vascular, pues ya sabemos por dónde corren los vasos, ¿de acuerdo? O incluso si tenemos el contexto de una paciente femenina, cáncer de mama, y de repente empieza con disnea, ¿de acuerdo? Está bajo tratamiento, está en vigilancia, y en un estudio tomográfico vemos que tiene engrosamiento de los septos interlobulares y esa parte de ese engrosamiento tiene imágenes nodulares periféricos, ¿de acuerdo? Entonces estamos frente a una diseminación linfangítica del cáncer de mama, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos ver en una tomografía. No necesitamos dar antibióticos a esta paciente, tiene un proceso de afectación pulmonar, ¿de acuerdo? Pero el diferencial y el tratamiento es totalmente distinto, porque lo que estamos es frente a un contexto de una metástasis pulmonar, ¿de acuerdo? Y evidentemente el pronóstico de esta paciente va a ir empeorando, ¿de acuerdo? Y su expectativa de vida va a ir disminuyendo. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros reconozcamos ese tipo de afectaciones. Si ya sabemos que existe esa división, pues entonces enfermedades que afectan la vía de conducción, la vía aérea, y enfermedades que afectan a nivel del lobulillo pulmonar secundario, si es propiamente del espacio aéreo o del intersticio, ¿de acuerdo? De lo que rodea. Entonces vamos a empezar con las enfermedades de la vía de conducción, de la vía aérea, ¿ok? Y el ejemplo clásico es una bronquiectasia, ¿ok? Las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios. Y estas dilataciones están dadas
por diferentes causas. Aquí están listadas las principales, ¿ok? Infecciones crónicas de repetición, procesos de fibrosis quística, asmáticos, ¿de acuerdo? Deficiencias inmunitarias y en aquellos pacientes con antecedentes de aspiración. ¿Cuál va a ser la representación en la radiografía? Si nosotros ya conocemos que la bronquiectasia es una dilatación, ¿de acuerdo?, del bronquio, y que muchas veces esa dilatación, al perder su morfología normal, el bronquio, pues se va a llenar de moco, ¿de acuerdo? Entonces es algo que en lugar de tener aire, va a tener una densidad de líquido, va a tener ramificaciones y va a estar dilatado. Entonces, si ustedes se imaginan todo eso, pues esa es la representación en la radiografía. ¿Okay? En esta TEL de tórax, lo que vemos es que hacia la parte apical del pulmón del lado derecho, vemos esas ramificaciones, esas opacidades ramificadas, ¿de acuerdo?, de bronquios dilatados. ¿Okay? Y hay un signo que se llama como el dedo de guante, ¿okay?, porque termina la dilatación y la vemos con una opacidad aumentada con respecto al parénquima pulmonar. ¿Okay? Un zoom. Tenemos las ramificaciones, las opacidades lineales, ¿de acuerdo?, del bronquio dilatado, ocupado por moco. ¿Ok? Por eso tenemos esta representación en imagen de bronquiectasias. En la tomografía, pues exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Este es un recorte de una tomografía de pulmón en ventana para valorar parénquima pulmonar. Este es el lado derecho del paciente, lado izquierdo del paciente, parte anterior del paciente, la espalda del paciente, ¿de acuerdo? Vemos la cisura mayor del pulmón derecho, cisura mayor del pulmón izquierdo. Vemos que tiene algunas bandas laminares de telectasia. ¿Se acuerdan de las bandas segmentarias? Bueno, esto es una banda segmentaria de telectasia. Y el hallazgo principal es que vemos esa dilatación de los bronquios, ¿de acuerdo? Para que ustedes más o menos lo tengan en contexto. Un bronquio debe tener el mismo diámetro, debe tener una relación de 1 a 1.5 con la estructura vascular adyacente. Acuérdense en el diagrama del lobulillo pulmonar secundario que el bronquiolo terminal corre junto con una estructura vascular. Entonces van juntos, ¿ok? Entonces tenemos la representación de la estructura vascular y del bronquio dilatado. Si este bronquio nosotros lo cortamos, de acuerdo, en un eje transversal, en nuestro estudio tomográfico lo vamos a tener una representación redondita. Pero si este bronquio tiene un trayecto longitudinal que concuerde con el eje largo del corte de nuestra tomografía, lo vamos a ver como un tubo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tenemos la representación lineal tubular y la representación transversal. Pero lo importante es que estos bronquios están dilatados y tienen un engrosamiento de la pared. Y aquí se conforma otro signo por imagen en tomografía. Esto no se puede ver en la radiografía. Es únicamente en tomografía, que se llama signo del anillo de Seid, ¿de acuerdo? En donde tenemos la representación de la dilatación bronquial, ¿de acuerdo?, con el engrosamiento de su pared, y la estructura vascular que queda en una relación menor a la dilatación del diámetro del bronquio, ¿de acuerdo? Entonces, de 1 a 1.5 más o menos, deben estar del mismo tamaño en términos generales. O sea, esto es a ojo, no te vas a poder medir cada bronquio, pero si te das cuenta más o menos cuando tienes este signo de anestesia. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Más o menos. Este diagrama es importante, ¿de acuerdo? Ya dijimos que el lobulillo pulmonar secundario está conformado por diferentes cosas, ¿de acuerdo? Si existe un aumento en la densidad del parénquima pulmonar que afecte el lobulillo, nosotros lo podemos dividir si es propiamente el intersticio, ¿de acuerdo?, o si afecta el espacio aéreo, ¿ok? Y vamos a tener aquí, dependiendo de lo que está afectado, las diferentes representaciones del infiltrado pulmonar. Un infiltrado pulmonar de tipo alveolar versus un infiltrado pulmonar de tipo intersticial, ¿de acuerdo? El infiltrado intersticial lo vamos a subdividir en estos tres, y es importante porque tenemos que hacer nosotros referencia a qué tipo de infiltrado estamos viendo en la radiografía para los diagnósticos diferenciales. El
entrada intersticial se puede dividir en reticular, como si fuera una red, nodular, múltiples micronódulos, o una combinación de los dos, retículo nodular. No es tan complejo. Vamos a ver ejemplos y vamos a ver diferencias. ¿Okay? En el espacio aéreo vamos a dividirlo dependiendo del grado de ocupación del alveolo. Si tiene una ocupación parcial, vamos a decir que es un patrón en vidrio despulido, ¿de acuerdo? Que está borroso el espacio aéreo, pero no llega a estar completamente ocupado, a diferencia de lo que ocurre en una consolidación. En una consolidación, el espacio aéreo está totalmente ocupado, ¿de acuerdo? Y podemos decir si está localizado algún lóbulo, algún segmento, ¿de acuerdo? O si es una afectación difusa. Entonces no está tan complejo, ¿de acuerdo? Si tenemos un infiltrado alveolar, hay que discernir si está totalmente ocupado y decimos que es una consolidación. Si está parcialmente ocupado, podemos decir que es un infiltrado alveolar con patrón en vidrio despulido. ¿Okay? Pero a diferencia, el intersticio, hay que decir si es reticular, si es nodular o si es retículo nodular. ¿De acuerdo? Creo que terminamos aquí. Continuamos la siguiente. Perdón, en la anterior, entonces cuando escribimos una patología del espacio alveolar, la juntamos, ¿no? De acuerdo al grado de ocupación y localización. Así es. Por ejemplo, si es una patología, si es una consolidación, tengo que decir que es un proceso localizado. Exacto. Muy bien. Sí. Tú tienes que hacer una descripción lo más completa que puedas. ¿De acuerdo? Si tú estás viendo que tiene un infiltrado de tipo alveolar, ¿de acuerdo? Tratar de decir primeramente si es parcial o completa, si es una consolidación o no, y posteriormente Localizarla en la patología pulmonar.